Arturo Páramo, Grupo Imagen. Presidente, dos preguntas. Publicamos hoy entrevistas con los aspirantes a dirigir la Universidad Nacional Autónoma de México. Están en el proceso de renovación de la rectoría. Ellos señalan que se debe mantener el examen de ingreso a la universidad, algo que usted ha comentado que debería de eliminarse de las universidades públicas. Me gustaría saber su opinión al respecto. Ellos obviamente tienen su postura cada uno de cómo asumirían la rectoría, pero coinciden en que se debe de mantener este filtro del examen de ingreso a la universidad. Otra pregunta, presidente. Hoy también publicamos que, de acuerdo con el índice que maneja el INEGI acerca de la gente que se siente insegura y también de corrupción, México sigue siendo un país muy corrupto y el primer contacto que tiene la población con la autoridad es la policía. Y sigue habiendo la percepción de que las policías son extremadamente corruptas, sobre todo las policías estatales. Si nos pudiera también hacer un comentario acerca de para cuándo podríamos tener ya una percepción distinta de la población hacia las policías, que es el primer contacto que tiene con el Estado. Bueno, acerca de lo primero, lo ideal es que todos los que quieran ingresar a la universidad puedan hacerlo y que se supriman los exámenes de admisión, que se garantice el derecho a la educación. La educación no es un privilegio, es un derecho del pueblo. Y en el periodo neoliberal, precisamente, se utilizó como pretexto el que los jóvenes no pasaban el examen de admisión y se les rechazaba. Eso fue una constante y no es cierto, fue una mentira. No es que no pasaran el examen de admisión, es que no había espacios, porque no había presupuesto en las universidades, porque el propósito era poner la educación al mercado, como si fuese una mercancía, privatizar la educación. ¿Qué sucedió? Pues que se dejó de invertir en educación pública, se hacían los exámenes hasta en la UNAM, si solicitaban su ingreso $10,000 para entrar a medicina, decidían que iban a aceptar 500, entonces aplicaban un examen con 120 preguntas y resolvían que iban a ingresar los que contestaran bien 118. Entonces el que contestaba bien 117 preguntas no pasaba. Entonces no es que reprobara el examen, es que no había espacio, no había cupo. Entonces eso fue lo que prevaleció por 3 décadas. Se rechazaban 300,000 jóvenes por año de universidades públicas y creció de esta manera la matrícula en escuelas privadas. Pero llegó también un momento en que dejó de crecer la matrícula porque por muy poco que se pague de colegiatura en una escuela privada, la mayoría de los mexicanos no tiene para pagar colegiatura. Es decir, los padres no tienen para pagar la colegiatura de sus hijos. El salario de un trabajador promedio es de 4, 5 mil pesos y una colegiatura, por muy barata, son 3,000 pesos mensuales. Entonces se excluye
a los jóvenes y no pueden estudiar. Y esto afecta a los que tienen menos ingresos. Hace poco, precisamente, el rector de la UNAM me visitó, me trajo una tabla sobre el nivel económico de los estudiantes de la UNAM, que son como 250,000 estudiantes, y me decía con mucha satisfacción que el 60% de los que estudian en la UNAM, que es una gran universidad, considerada la universidad pública más importante en América Latina, que el 60% eran estudiantes de familias pobres, mientras en el resto de las universidades públicas del país solo el 35% eran estudiantes de familias pobres. Y entonces le dije, esto es posible porque se mantiene el pase automático, porque la UNAM tiene escuelas de nivel medio superior y el que estudia en esas escuelas tiene entrada automática a la UNAM, no tiene que presentar el examen. Entonces, yo sí estoy a favor de que se abran los espacios. Engañaron también mucho con lo de la excelencia. Eso fue también otra constante en el periodo neoliberal. Tenían que estudiar los aptos, los más inteligentes. Teníamos que procurar mejorar la calidad de la enseñanza y se olvidaron interesadamente, de forma deliberada, del acceso, de la cobertura. Y fíjense el daño que causan con una política así, porque dejan sin opciones a los jóvenes al rechazarlos. ¿Qué es la escuela en países como el nuestro, donde hay tanta pobreza y donde hay problemas de desintegración familiar, de descomposición social? Pues la escuela se convierte en el segundo hogar. Cuando hay problemas en la familia, el joven, si tiene posibilidad de estar en escuela, se forma, se puede educar, tiene otra enseñanza, es abrazado, es protegido por los maestros, por sus mismos alumnos. Cuando no tiene esa opción, ¿dónde se forma? En la calle. Y puede tomar el camino de las conductas antisociales. Entonces, por eso mi planteamiento y el propósito de la Cuarta Transformación es garantizar a todos los jóvenes el derecho a la educación. Estamos estableciendo 100 universidades públicas. Ya se inició la constitución de 100 universidades públicas en las regiones más pobres de México. Educación pública y gratuita, que el Estado asuma su responsabilidad. El que tenga para pagar una escuela privada está en su derecho de hacerlo, pero el Estado está obligado a garantizar la educación pública, gratuita y de calidad en todos los niveles escolares. Entonces, ese es el tema.
Es un planteamiento nuevo, distinto, y pues yo respeto la opinión de los rectores o de los aspirantes a la rectoría. Nosotros vamos a garantizar la autonomía de las universidades. Acerca de la percepción de corrupción en las policías, tiene que ir cambiando poco a poco, como ya está cambiando la percepción sobre la corrupción en México. Acaba de darse a conocer hace unos días una encuesta de Transparencia Internacional y ya es otra la percepción sobre la corrupción en nuestro país, porque no se permite la corrupción en México, cero corrupción. Estamos limpiando de corrupción al país, empezando por el gobierno, de arriba para abajo, como se barren las escaleras. Entonces, esto va a ir poco a poco aplicándose en todo el gobierno, ¿sí? Y al mismo tiempo estamos fortaleciendo valores y convenciendo de poner por delante la honestidad como forma de vida y como forma de gobierno. Es un proceso. No solo es buscar el bienestar material, sino buscar también el bienestar del alma.